llevo ya y pertenezco a un grupo de investigación de esta universidad que se llama Speculum Medicinae, que es un título de una obra de medicina medieval, en el que hemos estado trabajando ya durante más de 25 o 30 años. El director del grupo durante mucho tiempo fue Enrique Montero Cartelle, catedrático de latín, de aquí de Valladolid también, ahora jubilado, y bueno, pues otros cuantos hemos tomado su relevo y seguimos en ello. Entonces, cuando me pidió Alfonso que hablase aquí sobre este asunto, se me ocurrió aprovechar, bueno, ciertos materiales y reflexiones que yo llevo ya tiempo haciéndome para hacer una aproximación a esto que podríamos llamar, y así se titula la conferencia, Humanismo Médico. Bien, empiezo entonces. Como todos sabemos, la historiografía parcela el tiempo con etiquetas. Esas etiquetas en origen se forjan con interés técnico, es decir, se forjan con una intención de univocidad. Cada palabra significa una cosa. Pero con el paso del tiempo estas etiquetas a veces confunden y muy a menudo se gastan. Así ocurre con este cruce de humanismo y medicina. En un mismo estudioso, por ejemplo, se pueden leer expresiones diferentes para referirse a este mismo fenómeno de la historia intelectual de Occidente. Se puede leer, por ejemplo, yo lo tengo apuntado porque era algo que para mí me suscitaba cierta confusión, ¿no? Humanismo médico, medicina humanística, filología médica, medicina humanística filológica, y a los protagonistas lo mismo, humanistas médicos, médicos humanistas, médicos filólogos, filólogos médicos. Bien, y yo me preguntaba, ¿todos estos protagonistas, en fin, todas estas expresiones, aluden a un mismo asunto reconocible y definible? ¿Los protagonistas aquí envueltos tienen idénticos intereses y presentan características semejantes? ¿Son humanistas? ¿Son médicos? ¿Son filólogos? ¿Son todo a la vez? ¿Tratamos de un asunto de qué? ¿De historia, de medicina, de filología? ¿Quiénes son los especialistas que deben abordar el estudio de esta parcela intelectual? Pues bien, lo que pretendo aquí simplemente es ofrecer algún tipo de orientación para saber, de algún modo, cuándo podemos llamar humanista con propiedad a un médico del Renacimiento y en qué medida ese médico participa del humanismo y de su moda, vamos a llamarlo así, su moda filológica. Pero antes de nada, vamos a decir en 3 palabras qué es esto de humanismo. El concepto de humanismo sigue sometido hoy día a un gran debate historiográfico, pero bueno, como punto de partida podemos decir, y seguimos en esto, a un estudioso alemán que luego vivió en Estados Unidos mucho tiempo, que se llama Paul Oskar Christeller. Como punto de partida podemos decir que este humanismo era una corriente cultural, y luego más tarde educativa y pedagógica, que se fundaba en la lectura directa de los textos clásicos para conseguir una mejor y más completa formación del ser humano. Su nacimiento se remonta a la segunda mitad del siglo XIII en el norte de Italia y su consolidación ya en el XIV, sobre todo con la figura señera de Francesco Petrarca. Pero hay que tener en cuenta una cosa. En sus inicios apenas había diferencias entre lo que hacían estos hombres, luego llamados humanistas, y lo que hacían otros intelectuales de los mismos siglos, siglo XIV vamos a poner, que se encasillan bajo la etiqueta escolasticismo. Unos y otros, por usar una expresión de Plinio, unos y otros studiosorum otiosi, basaban su formación, su conocimiento y hasta su experiencia en la lectura de los autores antiguos. Pero poco a poco fueron imponiéndose unas pautas de acceso a las obras antiguas que acabaron por diferenciar a unos y otros. Aunque en los siglos medievales hubo figuras que empezaron
intelectuales que presentaban actitudes filológicas semejantes, los llamados humanistas abordaron de un modo casi sistemático el tratamiento filológico de los textos clásicos. Y es esa filología, esa preocupación filológica, la clave para todo este asunto, como vamos a ir viendo poco a poco. La filología, entendida como lingüística y entendida como elocuencia, son las herramientas básicas de estos humanistas. Una de sus pretensiones fundamentales era orillar el pensamiento lógico y dialéctico de la escolástica, que diseccionaba, como saben, sistematizaba, adaptaba a los clásicos y pretendían orillar eso para volver a la ética, a la historia, a la poesía, por medio de la gramática y la retórica, las 5 disciplinas que conformaban los llamados Studia Humanitatis. Y con ello así formar hombres más humanizados, como ellos decían, mediante los valores de los tiempos antiguos y gloriosos. En este movimiento no había poca utopía y hasta ucronía, si se quiere, en este proyecto, pero la clave era esa, valerse de la capacidad lingüística grecolatina, primero latina, luego ya grecolatina, para reformar la educación y, por tanto, para reformar la sociedad de su tiempo. Era casi la retórica como categoría moral. Es cierto que el humanismo italiano no era la única corriente intelectual del Renacimiento, y tampoco lo era en la mayoría de los centros educativos, en los que el sistema escolástico siguió imbatible durante mucho tiempo. Pero ese humanismo, pese a su elitismo inicial y pese a sus dificultades primeras de expansión, poco a poco fue saltando del norte de Italia al resto de Italia y luego cruzó los Alpes y llegó a muchas partes de Europa, hasta convertirse casi en una moda intelectual que ampararon numerosas cortes principescas, laicas y religiosas, y una moda intelectual que fue impregnando muchísimas parcelas del conocimiento, en principio ajenas a su influencia inmediata. Pues bien, ya llegamos. Entre esas parcelas estaba la medicina. Como cualquier universitario de la época, el médico tenía que saber latín, y ya en el siglo XV el médico tenía que saber también griego. Algunos de los médicos más destacados de la segunda mitad del siglo XV, los mejor formados, los más doctos, eran intelectuales que participaban de las mismas inquietudes de los humanistas, vamos a decir así, literatos o filólogos. Estos médicos de formación y médicos de profesión, influidos por los humanistas, sintieron como una necesidad ineludible la de aplicar sus parámetros filológicos a los textos médicos antiguos, en especial a los textos médicos griegos, para basar en ellos todo el edificio médico, teórico y práctico de su tiempo. La filología y la doctrina, por tanto, iban de la mano, y el acceso a los griegos genuinos, no a los griegos que habían llegado a través de árabes y medievales, a los griegos genuinos fue el gran objetivo de estos hombres. Pues bien, al final del siglo XV y los primeros decenios del XVI hubo una serie de médicos que fueron también humanistas y que fueron, por tanto, filólogos, sin que sea posible a veces decidir cuál de estos dos apelativos haría justicia a su principal orientación intelectual. Estos hombres, les cito unos nombres solo porque les suenen: Niccolò Leoniceno, casi el padre del humanismo médico, con una relación y polémicas que mantuvo con Angelo Poliziano, un humanista italiano fetén, por así decir, ¿no? Leoniceno, Linacre, Copp, Giovanni Manardo, Jacques Dubois, Jano Cornario, Leonardo Fuchs. Son hombres a quienes cabe tildar por igual de médicos humanistas y de humanistas médicos. Como ha señalado un estudioso inglés especializado en el humanismo médico, que es Vivian Natton, ya jubilado pero muy activo todavía, dice este hombre que hasta más o menos 1540 no se podía distinguir con claridad entre los llamados humanistas médicos
y aquellos otros intelectuales, es decir, los humanistas en general, que se dedicaban al estudio de las lenguas clásicas. Bien, en estos primeros tiempos, por tanto, cabría hablar con propiedad de humanismo médico. ¿Por qué? Porque las tareas filológicas propias de los humanistas se aplicaban con igual o mayor esmero a los textos médicos antiguos, y lo hacían médicos de profesión. Ese humanismo médico, ya por entonces, finales del siglo XV, principios del XVI, era especialmente humanismo médico griego. ¿Por qué? Porque la verdad de la medicina, por así decir, estaba en los textos antiguos griegos. Estaba fundamentalmente en el Corpus Hippocraticum, los textos atribuidos a Hipócrates y algunos originales, y sobre todo en la obra inmensa de Galeno de Pérgamo. Y por tanto, era obligación de todo buen humanista médico abordar esos textos, editarlos, enmendarlos y difundirlos. Todo médico docto, por tanto, debía saber griego. Como señala, este es el primer texto, como señala, no sé si lo ven bien desde ahí. Bueno, los textos los pongo en latín original y luego he dado una versión particular en español. Yo lo leeré aquí en español. Todo médico docto, por tanto, debía saber griego, como señalaba este médico holandés Jason Pratensis o Jason Praet, en una obra, fíjense qué título, De pariente et parto, una obra sobre, dice aquí, la parturienta y el parto, una obra sobre el parto, dice ahí, sin el griego, toda esta profesión es un fraude, impostura. Est omnis istec professio sine graeco. La tarea de edición requería la crítica filológica, la tarea de difusión, la traducción al latín de todo este bagaje cultural. Estos humanistas médicos, por tanto, planteaban la necesidad de recuperar la medicina griega antigua por su utilidad práctica para el ejercicio profesional, pero al tiempo también conscientes de la minoría que siempre fue y es, ¿no? Quienes manejaban con soltura la lengua griega, al tiempo necesitaban el latín para una difusión efectiva. Por tanto, el elemento principal de este humanismo médico, medicina humanística, era el filológico. Primero eran los textos y, una vez asimilados, su aplicación práctica. Aún así, desde los primeros tiempos, ambas tareas, es decir, el ejercicio profesional y el ejercicio filológico intelectual, se dieron a la vez, de forma que estos médicos filólogos eran también médicos prácticos. De ahí que se usen como sinónimos las expresiones humanismo médico, pese a que en principio cabría hacer más, cuando se dice humanismo médico, quizá más hincapié en el primer componente, en el componente filológico, o medicina humanística, aunque en este caso quizá podríamos entender más que se hace más hincapié en el elemento médico. En todo caso, con estos hombres, con estos filólogos de los primeros tiempos, la etiqueta funciona perfectamente. Esta doble faceta estuvo presente en numerosos intelectuales médicos, como por ejemplo el que acabamos de citar antes, Niccolò Leoniceno. Este hombre, en tanto que filólogo, helenista, traductor, sería un humanista, a quien en su práctica clínica y en sus trabajos monográficos sobre diferentes enfermedades, por ejemplo, escribió un tratado muy influyente luego sobre la sífilis, le vendría mejor la expresión a este hombre desde ese punto de vista de médico humanista. Bien, la unión de ambas parcelas en todo caso se deja ver muy bien en este pequeño testimonio de Leoniceno sacado de una obra que luego se haría muy célebre y muy famosa, que es esta en donde destaca los errores de Plinio y de otros médicos que él detecta en su obra. Era un enconado, vamos a decir así, casi enemigo hostis de Plinio. Dice Leoniceno, así pues, a quienes analicen el asunto con más detalle, la doctrina de Avicena es un
médico, bueno, no sé si médico, uno que escribió el Canon, una enciclopedia médica, un médico árabe que iba a ser el libro de texto fundamental durante toda la segunda parte de la Edad Media y el Renacimiento incluso, pero es uno de los chivos expiatorios, uno de los siempre de las dianas donde lanzaban sus dardos los humanistas, como corruptor de la medicina griega. Así, a quienes analicen el asunto con más detalle, la doctrina de Avicena y todos sus comentaristas, que en parte se contradicen unos con otros y en parte consigo mismos en ciertos pasajes, a esos podría parecerles todo esto un caos. Bien, dice, y nada podría ser más peligroso para la vida humana. Ahí tiene la vertiente práctica, la aplicación inmediata. Nada podría ser más peligroso para la vida humana que semejante confusión y oscuridad. Nosotros, dice él, con ese plural de autor, pero que engloba, en definitiva, al humanismo médico, nosotros, en cambio, para eliminarlas, esa confusión, ¿no? Y extirparlas y dar a los hombres de nuestro tiempo acceso a la luz de la verdad, trabajamos día y noche, en parte en traducir los libros de Galeno, el primero de los médicos, y en parte en comentarlos, aunque estamos seguros de que con este trabajo habremos de granjearnos más odio que agradecimiento de parte de quienes, y esto es una cita de Quintiliano, de parte de quienes prefieren haber aprendido que seguir aprendiendo. Es decir, quienes quieren haber aprendido y no moverse de lo que han aprendido ya, que seguir aprendiendo y evolucionando. El momento de consolidación de la medicina filológica, digámoslo así, y el momento de apogeo coincide con el momento de mayor intensidad editorial. Desde la primera edición griega de Galeno, en 1525, hasta los años centrales del siglo XVI, los médicos humanistas trabajaron de forma infatigable en las ediciones griegas y sobre todo en traducciones latinas de casi todas las obras conocidas del Corpus Hippocraticum, de Galeno, de Dioscórides, a quien se ha citado antes aquí, de médicos bizantinos como Alejandro de Tralles, Aecio de Amida y Pablo de Egina. Estos médicos humanistas llevaron a cabo, por su cuenta individualmente o en equipo, llevaron a cabo una exhaustiva labor filológica semejante a las de los demás humanistas. Es decir, consultaban y colacionaban manuscritos, establecían enmiendas y conjeturas, efectuaban traducciones. Los sucesivos trabajos de unos y otros, además, posibilitaron la depuración y la mejora de esas ediciones. Las traducciones latinas, además, servían no pocas veces para llevar a cabo arreglos en el texto original, de forma que el autor griego podía incluso volverse más correcto en la segunda lengua, en la latina, de lo que se jactaba, por ejemplo, el alemán Jano Cornario, uno de los que se pasó toda su vida nada más que traduciendo del griego al latín textos de medicina. Quizás sea precisamente este Jano Cornario uno de los que mejor expuso ese programa intenso de trabajo filológico con los clásicos griegos de la medicina, y lo hace en la introducción a su versión latina de Pablo de Egina, que publicó en 1556. Fíjense lo que dice aquí, referido fundamentalmente a la zona en que él vivía, que era Alemania, la actual Alemania. Dice él: reprobé y rechacé desde entonces a aquellos médicos bárbaros, a quienes había seguido durante 9 años, durante sus años de formación, y me entregué por entero a la medicina griega y me di por entero a los médicos griegos, a quienes sigo y a imitación de los cuales ejerzo la medicina. Y llevo ya 26 años tratando de convencer a esta nuestra Alemania de que estos son los médicos verdaderos y las autoridades auténticas del arte médica que han de leerse y seguirse principalmente en su propia lengua, en griego. Y para que no haya nadie que se excuse en su desconocimiento del griego o en la dificultad de estos autores, he intentado hacer latinos a estos médicos griegos, sirviéndome de una traducción al latín ni oscura ni intrincada, sino clara y expedita. Y continúa. Ahora hace un repaso de las obras que le ha ido traduciendo. Traducciones, por cierto, a las que le animó y se conserva la epístola en que lo hace Erasmo de Róterdam. Dice ahí:
Ahí está, de hecho, nuestro Hipócrates latino, obra de suma doctrina, de enorme utilidad, de inmensa dificultad, que desde hace 2000 años todos añoraban en latín sin que nadie antes que yo lo intentara con éxito. Ahí está todo Galeno, que en su mayor parte habla en latín gracias a mí, bueno, y en lo demás, en lo que no es gracias a mí, por traducciones de otros que yo he supervisado. Se está refiriendo a una edición que salió en Basilea del Corpus Galénico. Ahí está Aecio, que trató de compendiar toda la medicina en 16 libros, y en breve saldrá, iba a salir al año siguiente, en el 1557, saldrá nuestra nueva traducción de Dioscórides, ilustrada asimismo con nuestros comentarios. Y ahora, en fin, damos aquí a Pablo de Egina, que tuvo por empeño hacer en 7 libros lo mismo que Aecio, es decir, un compendio general de medicina. Pues bien, en todos estos médicos, el aspecto filológico no se limitaba solo a la crítica textual y a la traducción, sino que de forma muy especial también aludía o atañía al uso de la lengua latina, es decir, a la elocuencia y al estilo. Los humanistas en general, no los médicos, los humanistas en general, habían adoptado diferentes actitudes respecto a la forma de componer en latín. Los había ciceronianos, es decir, que tomaban a Cicerón por modelo supremo de estilo. Los había eclécticos o quintilianistas, así llamados porque preferían seguir los preceptos retóricos de Quintiliano. Los había incluso casi barrocos, avant la lettre, ¿no? Los había que se llamaban arcaizantes o apuleyanos, porque escribían en un latín mucho más rebuscado. En fin, pues entre los médicos también podían observarse diferentes corrientes literarias. La mayoría de ellos optó por una vía moderada, y al modo en que ya aconsejaba Galeno, declaraban a menudo que a ellos lo que les interesaba no era tanto la forma, sino el contenido, es decir, no eran tanto los verba, sino las res. El latín de los médicos más normales, más corrientes, menos comprometidos con el humanismo, por así decir, se aprecian a menudo giros, expresiones, términos propios del latín escolar, que era ya una lengua corriente y estandarizada del mundo académico. Pero hubo otros, mucho más comprometidos con ese humanismo, que cultivaron un latín pretendidamente clasicista, ciceroniano, incluso arcaizante. El ideal para este latín culto de la medicina tomó cuerpo en 2 autores antiguos principales: Celso, el único autor latino, que no era médico, era un enciclopedista, pero era el único autor latino del que se conserva un texto de medicina importante, y Plinio, el gran Plinio, el que murió en el Vesubio, Plinio el que escribió esa enorme enciclopedia sobre las cosas de la naturaleza. El primero, Celso, apodado el Hipócrates latino, fue ampliamente imitado como modelo de estilo por los humanistas, por un estilo breve, sobrio, preciso, claro y elegante, sobre todo elegante. Así lo dijo ya Columela de él, ¿no? Nadie hay más elegante que Celso cuando escribe su latín médico. Elegante en el sentido, como luego lo diría Lorenzo Valla con sus elegantias, en el sentido de escribir siempre con la máxima propiedad posible. Bien, Celso, por tanto, es la encarnación del latín clásico de la medicina. Su influencia puede rastrearse con mayor o menor intensidad en casi todos los médicos con pretensiones humanísticas. Pero luego estaba Plinio también. Plinio es de un estilo, si Celso tiene un estilo, hemos dicho, breve, claro, Plinio es un estilo más oscuro, es un estilo que se llama presus, muy condensado, muy elíptico, pero también sirvió de modelo para que los humanistas hiciesen su prosa latina más romana. Por ejemplo, fíjense hasta dónde llega, es algo que hoy nos resulta extrañísimo, ¿no? Que un médico, por ejemplo, un italiano llamado Luigi Bonaccioli, que fue discípulo de Leoniceno, un médico, este médico en 1502 escribe una obra sobre ginecología, una obra que titula Enneas Muliebris, Enneas con el nombre
el número griego, ¿no? 9 libros sobre ginecología. Bien, se la dedica a Lucrecia Borgia, porque él vive en Ferrara y a la sazón Lucrecia Borgia estaba casada con Hércules II, que era el gobernante de Ferrara. Bien, pues la escribe en un estilo sincopado, rebuscado y oscurísimo. La pobre Lucrecia Borgia no creo que entendiese ni una palabra de esta obra. Y Celso, por ejemplo, fue modelo fundamental y declarado, además del propio Cicerón, de una obra que habría de tener un impacto interesante en el devenir de la historia de la medicina, en este caso concreto de la anatomía, que fue la famosa fábrica de Vesalio, este hombre que fue médico personal de Carlos V y que ejerció y estudió, se formó y ejerció durante mucho tiempo también en Italia. Esta obra de Vesalio, esta anatomía, presenta un latín pretendidamente clasicista, con 2 modelos fundamentales, como digo, que son Cicerón, el propio Cicerón, y Celso, fundamentalmente. Bien, pero ¿qué ocurre? En estos 2 casos que me he citado y en otros muchos, este latín, un latín en cierta forma afectado, confería una capa de oscuridad a los textos. Y claro, les restaba lectores entre una mayor parte de médicos acostumbrados a un latín más sencillo, a un latín más estandarizado, a un latín más escolar. Esta deriva clasicista desató algunas voces de alarma ya desde el principio. Un buen ejemplo podríamos tenerlo en el ya unas cuantas veces citado Leoniceno. Leoniceno tiene un texto muy bonito, un fragmento, en donde dice que, aun cuando admite a Celso como modelo supremo de estilo para la medicina, arremete contra el excesivo clasicismo de su discípulo Giovanni Manardo, del discípulo de Leoniceno, Giovanni Manardo, dice, porque cuando se trata de doctrina médica hay que ser cautos y no dejarse llevar a error por los encantos del estilo. Dice así, ¿cómo pueden leer? Desde luego es máxima la autoridad de Celso entre los eruditos, y en modo alguno voy a ser yo quien la refute, a no ser que me vea obligado, en salvaguarda de la verdad y en buen nombre de mi reputación, a prestar fe a este autor. Porque si hay que prestarle fe, digamos, en la doctrina, es cuando dice él que, bien, este autor que es benemérito en la lengua latina, pero si tengo que prestar fe a este autor en aquello que atañe principalmente a la medicina, entonces ahí cuidado. Dice, en efecto, si miras al estilo, al esplendor, a la elegancia del latín, siempre la elegancia está al lado de Celso, en realidad parece delirar, hace que un juego de palabras en latín que es muy difícil de poner en castellano, dice, parece delirar, desíperes que no estás bien de la cabeza, parece delirar aquel a quien Celso no le guste, y dice sapere. Sapere en latín significa como en español saber, significa saber que de tener inteligencia, de ser sensato, y significa saber de que un alimento sabe algo. Entonces algo así como que parece que no sabe bien aquel que para quien Celso considere que no sabe nada. Bien, pero cuando se trata de los temas de que se ocupa la medicina, hay que ser más cauto y precavido a la hora de juzgar a este hombre. No sea que, y aquí viene la clave, arrobados por la cantilena retórica, como por cantos de sirenas, caigamos en muchos errores como si fuesen escollos marinos, esos escollos marinos en los que caen los navegantes que oyen los cantos de las sirenas. Hay otra parcela también de la lengua en la que se manifiesta este humanismo militante, que es fundamentalmente el léxico. Aquí encontramos también variedades. Los médicos más puristas, los más apegados, los médicos, quiero decir, menos puristas, los más apegados a la disciplina que a lo que es el lenguaje propiamente dicho, que propugnaban el aprovechamiento del léxico tradicionalmente usado en la medicina desde los tiempos árabes y medievales. Pero frente a ellos, una vez más, se alzan los médicos humanistas y filólogos
que aborrecían lo que consideraban barbarismos, que preferían recurrir a los términos clásicos, a los latinismos usados por Celso y solo admitían como helenismos válidos esos que también estaban ya recogidos en el latín celsiano. Por ejemplo, fíjense, frente a 3 ejemplos de anatomía, para decir el estómago, los medievales usaban un helenismo, stomachum, está en todos los textos medievales. Bien, pero Celso renunció a stomachum, Celso es del siglo I, renunció a stomachum y puso ventriculum. Bien, pues en esta época hay médicos menos puristas que dicen stomachum porque ya está aceptado por la tradición, aunque sea un helenismo. Pero la mayoría de los humanistas más, militantes, por así decir, pondrán siempre ventriculum y criticarán a quienes usen stomachum. Y lo mismo cabe decir, por ejemplo, con el hígado. El hígado, yo que sé, en griego se decía hepar. En latín medieval aparece hepar por todas partes. Entre los humanistas más militantes se sustituye por su correspondiente sinónimo latino, que es iecur. O lo mismo con el bazo, que en griego es splen, y en latín es lien, ¿no? De ahí viene lientería y todo esto. Bien, son ejemplos anatómicos, pero hay muchísimos más de cualquier ámbito de la medicina, en el que el humanismo militante trata de frenar y de volver a no sé cuántos siglos atrás y saltar por encima de toda una tradición ya férreamente asentada. Claro, el empleo de este léxico, que es extraño a la tradición medieval y a la tradición escolar, fue general entre los médicos humanistas. Pero esto de nuevo, igual que sus traducciones con ese estilo elegante y clásico, esto de nuevo oscurecía los textos, incluidas las versiones latinas de los clásicos griegos que estaban haciendo. Y hay médicos también que se lamentan de ello. Por ejemplo, este breve testimonio de Amato Lusitano, un médico portugués cristiano nuevo que acabó retomando el judaísmo, que tuvo que huir varias veces porque lo perseguían hasta que se fue al Imperio Turco y murió allí en Salónica, murió. Es un autor muy interesante, estamos trabajando ahora nosotros con él, porque es el primer autor que escribe de una forma sistemática sus casos clínicos. Y tiene 7 volúmenes de casos clínicos, 700 casos clínicos. Los llamó Centuriae porque cada volumen corresponde a 100 casos clínicos. Es una obra de toda una vida. Bien, pues este médico portugués dice aquí, a propósito justamente del Hipócrates latino de Jano Cornario, dice, ojalá Cornario usara en su versión los nombres griegos. Se refiere a estos nombres griegos tipo lo que he dicho antes de stomachum, splen, hepar, que usara esos nombres griegos de afecciones y de enfermedades, pues son más conocidos de los médicos que los propios latinos. Claro, que los propios latinos que estaban rescatando los humanistas de fuentes latinas y fundamentalmente de Celso, pero que nadie o apenas nadie conocía. Amato, por cierto, es un buen ejemplo de médico renacentista moderado en sus usos lingüísticos, porque no fue un filólogo propiamente, no fue un purista latino en su estilo o en sus elecciones léxicas. Es más, su latín a menudo carece de elegancia, directamente, pero no parece importarle demasiado. Sus construcciones suenan a menudo a fórmulas estandarizadas del medio académico, del tipo dico quod, concludo quod, responde quod. Pero incluso desde un punto de vista doctrinal, sus centurias, estas centurias de casos clínicos de que hablo, pueden ser también ejemplo de una medicina que se aparta conscientemente del humanismo militante. Los 2 médicos más importantes que aparecen en estas centurias, sus fuentes principales son siempre Hipócrates y Galeno, pero cuidado, la diferencia que empezamos a ver, y con este Amato Lusitano empezamos a ver un poco, que es lo que nos va a ocupar esta segunda parte, digamos, empezamos a ver un poco la oposición a ese humanismo. Bien, ahí, si Hipócrates y Galeno son los autores más importantes, la diferencia respecto a los humanistas radica
en la concepción que se tiene aquí de la medicina árabe. Bueno, es bien sabido, lo he dicho antes, que los médicos humanistas denostaban a la medicina árabe y la consideraban culpable de toda la barbarie y la degeneración médica que había ocurrido en los siglos anteriores a ellos. Fíjense, Leonardo Fuchs, que es un médico coetáneo un poco mayor que Amato, pero 10 o 12 años mayor que Amato Lusitano, había escrito en 1535 una obra titulada 3 libros de paradojas médicas, de contradicciones médicas, y dice esto, por ejemplo, podía haber puesto este testimonio como otros 40.000 testimonios que hay parecidos contra los árabes. Dice aquí, ¿cuántos árabes ha habido no han procurado más que aprovecharse del trabajo ajeno? A modo de un maquillaje que se han puesto encima y a vestirse con este tópico, ¿no? De la corneja, a vestirse con plumas ajenas y robadas. Y aún así eso podría haberse tolerado si no fuera porque lo hubieran contaminado todo con ese contacto suyo tan infeccioso como el de una arpía. Y sigue luego ya arremetiendo contra ellos. Pero cuidado, esto no es todo tan sencillo, porque en 1530, es decir, 5 años antes de este testimonio del Iconolio niceno, hubo un alemán, por ejemplo, otro alemán, en Alemania se dio ahí una controversia enorme respecto a la medicina árabe, un alemán llamado Lorenz Fries, que publicó, fíjense el título, una Defensio Medicorum Principis Avicennae, es decir, una defensa de Avicena, a quien llama el primero de los médicos. Es decir, llamar a Avicena el primero de los médicos en 1530 delante de los humanistas era como jugarte la vida. Entre otras cosas, este Fries, en 1530, incluía una reclamación que luego se iba a hacer tópica respecto a la medicina árabe. Y era que esa medicina árabe, y especialmente Avicena, era muy digna de tenerse en cuenta, pero que se había traducido al latín de forma pésima, con numerosas deficiencias, y lo que todos echaban de menos era un trabajo científico, textual, filológico, concienzudo, que a partir del árabe diese unos textos latinos convenientes a la doctrina que transmitían. Esto luego se va a convertir, como digo, en tópico, y a Avicena no se le va a decir que sea tan malo, sino que el malo fue su traductor, que fue un italiano llamado Gerardo de Cremona, que lo tradujo en la segunda mitad del siglo XII, aquí, en Toledo, en lo que se llamó la Escuela de Traductores de Toledo. Bien, pues esta misma reclamación, es decir, la necesidad de conseguir una Avicena o una medicina árabe que hablase en un latín más correcto, es la que se encuentra también en Amato Lusitano. En el primer escolio a su primer caso clínico, informa de que hay un judío amigo suyo italiano llamado Jacob Mantino que había traducido ya unas cuantas partes del canon al latín y que él mismo las había supervisado para que sonasen en un latín más correcto. No lo había hecho a partir del árabe porque no sabía árabe, sino que lo había hecho a partir de una versión antigua hebrea que existía del texto de Avicena. En todo caso, ahí tienen el texto muy breve. Quieran los dioses enviarnos a algún médico que hable árabe y latín y haga una Avicena más latino y menos corrupto. Por lo tanto, no todos los médicos del Renacimiento, llegados ya a mediados del siglo XVI, no todos fueron devotos seguidores de la medicina griega, ni todos fueron humanistas, ni todos tuvieron por prioritaria la herramienta filológica en su labor cotidiana. En el Renacimiento hubo otras corrientes, tan importantes o influyentes como la medicina humanística. Pero es cierto que la moda filológica, de algún modo, se impuso entre muchos médicos doctos, que sin dominar bien el griego, sin hacer alarde de elegancia, pues no tenían empacho en hacer interpretaciones propias, incluso enmiendas a las traducciones de otros. Es algo así
que alguien lo ha dicho por ahí también, y creo que acertadamente, una especie de humanismo ambiental el que se crea, que impregna toda la literatura médica del momento, pero que hace aparecer por médicos humanistas a quienes en realidad no tuvieron ningún desempeño ni interés filológico en esos textos. De hecho, la medicina humanística o filológica entra en declive progresivo a medida que avanza el siglo XVI. En esta segunda mitad, los médicos van poco a poco primando el empirismo y los conocimientos nuevos que trae la práctica profesional en detrimento de la sistematización del galenismo. Por tanto, el alejamiento de los textos clásicos aparta el griego de las preocupaciones de los médicos. Fíjense, si recuerdan al principio de la charla, con ese testimonio de Jason Pry, donde decía que era imprescindible el griego para la medicina, y avanzando el siglo XVI, nos damos cuenta de que el griego justamente es todo lo contrario, es decir, el griego deja de interesar, porque los médicos para sus lecturas usaban mayoritariamente las traducciones latinas ya hechas. Es cierto que en la segunda parte del siglo XVI hubo todavía importantes médicos que practicaron la filología, sobre todo con textos hipocráticos. Hubo un Hipócrates parisino, hubo unos Hipócrates grecolatinos de Girolamo Mercuriale, uno en 1500 todavía, fíjense, 1595, una excelente edición hipocrática grecolatina de un francés, Anis Foes, etc. Pero son ya casos esporádicos. Son médicos, filólogos, pero de una erudición cada vez más orientada a la práctica clínica. La medicina de este tiempo sigue siendo hipocrático-galénica, eso es inevitable. Hasta el siglo XVII esto no se supera. Pero llevaba ya implícita lo que algunos han llamado un giro a la naturaleza. Me gustaría ponerles aquí un testimonio muy anterior, un testimonio bastante temprano, de un médico español, un médico y filósofo español, de aquí, paisano nuestro, de Medina del Campo, que se llamaba Gómez Pereira. Gómez Pereira escribió dos obras fundamentalmente, una de filosofía natural, que se llamaba Antoniana Margarita, un título muy bonito, que además acaba de aparecer ahora una traducción inglesa con un estudio muy bueno de esta obra, bastante amplia. Antoniana Margarita, que es una obra muy curiosa porque la llama así por sus padres, no sabía cómo titularla, explica que tenía pensado 4 o 5 títulos y al final dijo, voy a hacer un homenaje a mis padres que se llamaban Antonio y Margarita, y les llamó Antoniana Margarita. Esta se hizo muy célebre, esta obra, porque entre otras cosas aparece ahí una frase casi idéntica al cogito ergo sum, que luego diría Descartes unos cuantos años después. Pero la que nos interesa ahora es un texto que fue su segunda obra, y luego murió y parece que ya no escribió nada más, que es la que él llamó también un poco pomposamente primera parte de una medicina nueva y verdadera, basada en razones, en experimentos y razones evidentes. Bien, esta obra es una obra sobre fiebres, y ahí subvierte toda la teoría galénica sobre las fiebres y se adelanta en el siglo XVII a el inglés Sydenham, cuando dice que ni existía putrefacción de humores, que son conceptos galénicos, ni existía calor preternatural, ni nada de nada. Dice él ahí literalmente y varias veces que la fiebre era un aumento de la temperatura corporal propiciado para defenderse de agentes patógenos. Lo dice él en 1558. Pero es una obra que se publica en Medina del Campo y tuvo muy escasa difusión y apenas la leyó muy poca gente fuera de España. Bien, lo curioso aquí, lo que nos interesa es que hace una introducción a esta obra, Gómez Pereira, que es todo un alegato antihumanista, pero terrible. Llega a decir cosas como la que pueden leer aquí. Dice, nadie tiene por qué asombrarse de nuestros proyectos. Por el contrario, de mucho mayor asombro son dignos aquellos que enseñan, o así dicen ellos, dialéctica, física, teología y medicina, es decir, las ciencias superiores.
y carecen de todo cuidado por esas disciplinas de las que afirman en falso que son profesores, pues que solo dominan a la perfección el significado, y esto lo dice claro con ironía total, ¿no? El significado, el origen, el acento y la ortografía de cualquier palabreja latina, griega o hebrea. Y nada hay que puedan desear con más ahínco, con más ganas, que conseguir cuando hablan, escriben o declaman la gran alabanza, es decir, que les llamen latinísimos, helenísimos, hebraísimos, aun cuando ni con los labios llegan a tocar las ciencias a las que me refería. Con el paso de los años, por tanto, y este es como digo, testimonio muy temprano, la preocupación filológica deja de ser prioridad entre los médicos. Me gusta siempre también leer este texto de otro médico italiano que se llama Girolamo Cardano, médico y filósofo también, un tipo muy curioso, matemático. Hay todavía una ecuación matemática que lleva su nombre, la ecuación de Cardano, un tipo curiosísimo. También era astrólogo, hacía horóscopos. Claro, se le ocurrió hacer el horóscopo de Cristo, fíjense ustedes, y lo detuvo la Inquisición. Pero lo detuvo solo 2 o 3 meses y luego lo dejó libre. Un tipo curiosísimo, en esta época había tipos muy curiosos. Bien, sabía griego, se supone, había redactado unos amplios comentarios a Hipócrates, había hecho una obra enorme sobre contradicciones médicas, y resulta que en una obrita titulada Proxeneta, pero que no tiene ningún tipo de contenido sexual, Proxeneta en el sentido propio griego, se llama Proxeneta o libro de la prudencia civil, de la sabiduría civil, de cómo saber comportarse en la vida para que te dejen vivir en paz y prosperar. Bien, pues en esta obrita incluye un párrafo como el siguiente, que es justamente lo contrario de lo que habíamos visto al principio aquí. Dice, si en un principio fue digno de alabanza elegir como médicos a expertos en griego, como fue el caso de Leoniceno, recuerden a Leoniceno, ya que la disciplina médica latía entre los griegos todavía, hoy día, dice, esto está escrito en torno a 1500, uso una edición de 1627 porque se editó póstuma, pero esto está escrito en torno a 1575, por ahí. Hoy día debe considerarse propio de necios elegir a profesores en vez de a médicos. Por estos motivos, a no ser que se deseche previamente este pernicioso e ignominioso error, la profesión misma de la medicina y sus preclaros artífices no podrán recobrar su antiguo esplendor y dignidad. La medicina, por tanto, en 1575 necesitaba médicos, ya no necesitaba filólogos ni necesitaba helenistas. Y ya voy a ir terminando. Un último ejemplo como broche final a esto. En fechas parecidas, en 1579, hubo una polémica que luego habría de hacerse muy célebre en Francia entre un humanista, ya no médico ni nada, un humanista, un filólogo, llamado francés, Joseph Juste Escalígero, el hijo de quizá más célebre Julio César Escalígero, que se enfrentó con Erasmo. Bien, una polémica a propósito de un texto griego hipocrático titulado De capitis vulneribus, es decir, sobre las heridas de la cabeza. ¿Qué hace Julio César Escalígero? Rechaza de plano todas las ediciones griegas anteriores, tanto la que acababa de salir en París como la anterior de Jano Cornario, a quien hemos citado aquí ya. Pero no solo las rechaza, sino que arremete duramente contra todos ellos en unas breves anotaciones filológicas que añade al texto. Vivian Natton, el estudioso inglés a quien hemos nombrado antes, dice que este episodio, que lo ha estudiado él un poco, constituiría, dice él aquí, un poco así también, casi líricamente, constituiría el más antiguo enfrentamiento, dice, entre los discípulos de Esculapio y los discípulos de Minerva. Es decir, donde se aprecia ya perfectamente la división de la que hoy tanto nos nutrimos, ciencias y letras. Escalígero insiste en los fallos graves de los médicos metidos a filólogos y desestima toda la labor previa de los llamados médicos humanistas, incluido
o especialmente Jano Cornari. Para Scaliger la crítica textual debe ser solo cosa de filólogos, aun cuando se trate de textos de ciencia, de medicina, de lo que sea. Y ni siquiera al crítico le hace falta ser experto en la materia del texto que está editando. Hay un fragmento en el que él detecta una adición espuria al texto este de Hipócrates, que estaba en todas las ediciones anteriores, y dice él, y esto yo lo he solucionado sola critique, solo con la crítica textual, sine anatomia, sin un solo conocimiento de anatomía que no lo tengo. Luego se intercambiaron libelos porque hubo unos médicos que dijeron que eso no se podía tolerar, que se necesitaba conocimientos médicos para hacerlo bien, etc. Pero esto lo que está atestiguando definitivamente es que llegado el siglo XVII, finales del XVII, ya sobre todo el XVII, los médicos dejaron de ser filólogos y los textos de la medicina antigua, como pasa hoy día, llegaron a manos de los profesionales de la filología. Bien, este trabajo filológico de los médicos llamados humanistas, como pueden suponer, fue variado, en fin, y tampoco debemos juzgarlo con el rigor de la filología moderna, porque entonces cometeríamos un anacronismo. Tenemos que estudiarlo para reconocer que, en fin, establecieron a veces lecturas y enmiendas acertadas, muchas de ellas no acertadas, pero que con los materiales de que podían disponer en su tiempo demuestran una acribía filológica extraordinaria. Su estudio es necesario para conocer las vertientes más destacadas de la medicina del Renacimiento, que actualizó a los clásicos y que con su empeño filológico abrió el camino de la crítica y de los cambios más radicales que habría en la centuria siguiente. Pero ese humanismo médico, ya termino, o medicina humanística, con los matices antes referidos, requeriría siempre de la clave filológica para su identificación, para su valoración y sobre todo para poder distinguirlo de otras corrientes afines, vigentes también en ese tiempo. Es preciso, por tanto, que el estudioso moderno, para evitar confusiones, valore convenientemente a los médicos de la época y sepa distinguir entre quienes fueron humanistas, y ya sabemos que para ello se necesita o se requiere, digamos, una dedicación filológica consciente, entre quienes fueron humanistas y quienes no lo fueron, o entre obras, incluso entre obras de corte humanístico y obras que no lo tenían. Asimismo, es preciso recurrir a este filtro filológico para evitar que el humanismo médico o la medicina humanística se convierta en una etiqueta gastada, es decir, para que no afecte sin distinciones, como a menudo ocurre, a cualquier médico que en el siglo XVI o comienzos del XVII escribiese una obra de medicina en latín y citase a los clásicos, porque eso tenía que hacerlo así forzosamente. La cuestión es que no se trata, vamos a decirlo así, de un sello de calidad, sino que simplemente es una cuestión de distinguir y saber muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando empleamos estas etiquetas de médico humanista, médico filólogo, humanismo médico o medicina humanística. Nada más era esto. Muchas gracias.